Ha llegado muy lejos, hermano. Mi Dios ha sido bueno, hermanos. La realidad es que mi Dios ha sido muy bueno. En esta mañana es un honor estar en la casa de Dios. Gracias por el privilegio de poder predicar palabra de Dios. Muchas gracias, pastor, pastora, hermanos. Yo quiero convidarle que vaya conmigo al capítulo 22 del primer libro de Samuel. Y vamos a leer 3 versos, solamente 3 versos, y de ahí nos vamos a ir. Ahora, mientras usted lo busca, le voy a adelantar que vamos a hablar del rey David, o en este momento del joven David, que ya ha sido ungido para ser rey, pero que está huyendo de su suegro, el rey Saúl, porque lo quiere matar. Ya lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Dice, verso 1, yéndose luego David, de ahí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Nos vamos a detener ahí. Padre, Señor amado, háblanos. Espíritu Santo, háblanos. Señor bendito, danos lo que necesitamos en esta mañana para aprender de ti, para servirte, Señor, como quieres que te sirvamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a pedir, a clamar, que hables a mi vida y que me uses para hablar a las personas que van a mirar esta transmisión, como a cada hermano que está aquí en esta mañana. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, guíanos, Señor. Toca las áreas que necesita nuestra vida crecer. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Que a ti sea todo honor y toda gloria por siempre. Amén. Dios le bendiga. Se puede sentar. Podemos mirar en esta mañana que dice que el rey David, o el joven David, ya había sido ungido rey, pero todavía no estaba ejerciendo como rey. Todavía no era rey sobre Israel. Era ese hombre llamado Saúl. Por cierto, suegro de David. Ahora, podemos mirar que iba huyendo. ¿Por qué iba huyendo? Gracias, hermano. Le agradezco. ¿Por qué iba huyendo? Porque Saúl estaba celoso de él. Temía que le quitara el reino porque ya había sido ungido rey. Porque las mujeres, si usted se acuerda, en el capítulo 18, verso 7, dice que las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000. David a sus 10,000. O sea, era muy amado, era muy respetado, se tenía en gran estima. Ahora, Saúl, en vez de estar contento, agradecido con Dios de tener tan buen soldado, tan buen yerno, se le convirtió en celos. Fíjese qué feo. Cuando no se teme a Dios, a veces se mira la bendición como una maldición o como una amenaza. En este caso usted mira al rey David que va huyendo. Ahora, yo leí toda la historia y me di cuenta en toda la historia que el Señor bendijo, protegió al rey David en todo el momento. Aun cuando parecía que estaba solo en esa cueva y que nadie lo apreciaba, el Señor estuvo cuidando. Estuve leyendo que en una ocasión iba el joven David por una montaña y por otro lado de la otra montaña iba el rey Saúl, todos con su gente armada, y estaban a punto de atrapar a David. Si no haya sido porque vino un mensajero de la ciudad y le dijo a Saúl, regrésate porque están atacando a la ciudad. Mi Dios estaba protegiendo a David. Ahora, ¿por qué estoy hablando de David en esta mañana? Porque creo que David es un tipo de Cristo. Cuando digo tipo o cuando decimos tipos, queremos decir tipifica, ejemplo de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque Cristo fue perseguido. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús nació? Fue perseguido por el gobierno. Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para atrás. ¿Por qué? Porque era una amenaza para él. Pensaba que le iba a quitar el reino. ¿Se acuerdan? Muchos niños murieron.
Luego después crece el niño o crece a ser joven, crece a ser adulto. Y usted encuentra a estos hombres llamados los sacerdotes, los fariseos, podemos decir los profesionales de la ley, tendiéndole cada trampa al Señor. ¿Se acuerda de la predicación del domingo pasado alguien? Yo sé que el pastor se acuerda, pero alguien más que me diga cómo se llamaba la predicación de la semana pasada. No nos acordamos, ¿verdad? Debemos de acordarnos, porque estábamos hablando de un hombre que fue atacado. ¿Se acuerda del buen samaritano? Y cuando este joven le preguntó al Señor y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, le cuento una historia. Bueno, primero le dice, mira, ¿sabes los mandamientos? Oh, yo todo eso lo sé, lo estoy haciendo. Entonces le dice, ok, muy bien. Entonces le cuenta el Señor una historia de un hombre que fue atacado por bandidos y luego al último de la historia le dice, ahora, ¿quién fue el prójimo? Y le dice el joven, le dice, oh, es el que fue atacado y como un samaritano lo levantó, lo llevó y lo bendijo. Ve y haz lo mismo, le dice. Ahora, no lo pudo agarrar en ninguna de estas trampas. Y así como él, o en esta trampa, y así como él, muchos de los fariseos le tendieron trampas al Señor y en ningún momento pudieron decir, lo tenemos. Lo hemos cachado haciendo un mal o ofendiendo a Dios o desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que le había entendido o le estaba entendiendo una trampa y la sabiduría del Señor era mucho más sabia que la de ellos. Pero lo quiere decir, el rey David tipifica al Señor Jesucristo porque fue perseguido. 1. 2. Porque hubo gente que vino a él. Y esa gente que vino a él no eran los profesionales que usted hubiera esperado, los soldados buenos que sabían ejecutar la espada, que sabían defender a su rey, que sabían cuidar. Eran personas con 3 defectos. Lo acaba de leer usted. ¿Se acuerdan? Sí. Afligidos. ¿Qué más? Endeudados y amargados. Afligidos, endeudados y amargados se vinieron a él. Ahora, imagínese qué grupo tan especial. ¿Hubiera querido ser usted uno de estos soldados? Todos hubiéramos podido decir, no hay esperanza en ese grupo. Se rodeó el rey David de los peorcitos. O pudiéramos usar la palabra perdedores. Aunque suena feo, pero quiero decir esto porque a él vinieron y él no los buscó, ellos vinieron a él. Ahora cuando llegan no tienen nada que ofrecer. Simplemente llegan con el deseo de reunirse o de adherirse a la causa de un hombre que posiblemente piensa como ellos, siente como ellos, duele como ellos. Sienten esa simpatía, sienten ese sentir y dicen, Él es del pueblo, Él es como nosotros. Ahora, ¿no es eso exactamente lo que debemos de hacer usted y yo? Adherirnos al que sintió dolor. A David, al pastor. Sí debimos de unirnos al pastor y juntos trabajar juntos, pero aquí es mucho más alto. Unirnos a Jesús, el que sufrió, el que fue atacado por sus hermanos, por los fariseos, por los saduceos, por los celotes, por los herodianos, de tal forma que donde quiera que estaba, lo estaban buscando para atacarle, pero al mismo tiempo tenía que dar. A él es al que debemos de unirnos usted y yo. Ahora, usted dirá a veces, no tengo nada que dar. Hay un canto que dice, ¿verdad? Con manos vacías vengo a ti. Exactamente. Venimos a Él con manos vacías. No tenemos nada, no somos nada. Sin embargo, esos 400 hombres se adhirieron al hombre que tenía algo que darles. Se adhirieron al hombre que tenía
palabra, que tenía ánimo, que tenía valentía, que tenía fuerza, que tenía sabiduría. ¿Cuál es ese hombre al que usted y yo nos debemos de unir? A Jesús. Ahora, ¿cómo nos unimos a Él? Primero que nada, tenemos que dejar lo que somos. Aquellos hombres estuvieron dispuestos a dejar sus casas, a dejar sus hijos, a dejar su profesión, a dejar sus problemas. ¿Qué dije? ¿A dejar qué? Sus problemas. O sea, vinieron a Él con manos vacías. Estuvieron dispuestos a dejarlo todo, pero dejar sus problemas es la clave. Si ellos vinieron al rey o al que iba a ser el rey, vinieron porque sabían o creían que él podía ayudarles, pero no sabían el potencial que él o que ellos tenían y que iban a descubrir con él. ¿Usted sabe que esos hombres llegan a ser llamados los valientes de David? Usted sabe que esos hombres llegan a ser tan buenos que la palabra de Dios habla de que 3 de ellos sobresalen. Uno mató a 800, otro mató a 300 y otro dice que en un campo de cebada, dice que se paró frente al campo y dijo, yo aquí hago frente al enemigo, solo. Y ese hombre valiente solo hizo frente al enemigo y después el ejército regresó a ayudarlo. O más bien, a levantar despojos, ayudarlo a levantar despojos porque ya había matado a todos. Hay otro hombre tan valiente que dice la palabra de Dios que la mano se le quedó pegada a la espada de tanto hombre que mató y tanto que trabajó en ese momento, en ese día. ¿Cómo llegan a ser así? ¿Cómo llegan a ser esos hombres valientes? Yo les voy a decir cómo. Porque supieron ir a con un hombre valiente. No sé si usted ha estado en donde entrenan a uno cómo usar la espada. Yo nunca lo he estado, pero he mirado a personas que los entrenan a usar la espada. Es un entrenamiento grande. Toma días, toma meses. Ahora, yo no sé cómo fue el entrenamiento de ellos, pero sí me doy cuenta que se acercaron al hombre que los podía enseñar y los podía enseñar bien. Porque este hombre fue quien atacó, ¿se acuerdan a quién? Y mató a un hombre llamado Goliat, con solamente una honda y unas pocas piedras, 5 piedras, pero usó solamente una de esas piedras. Ahora, aquí la realidad es que David no solamente era un guerrero, era un temeroso de Dios. Un hombre que temía tanto a Dios que primero adoraba a Dios. Primero consultaba a Dios para saber a dónde iba a ir. Le quiero decir en esta mañana, usted y yo tenemos el privilegio de adherirnos a ese rey llamado Jesús. Mucho más sabio que David, mucho más poderoso que David, mucho más inteligente que David en todas las áreas. ¿Y sabe qué? Él nos promete cosas buenas. No solamente vamos a ser parte de un reino terrenal, vamos a ser parte de un reino celestial. En ese reino celestial dice la palabra de Dios en Apocalipsis que ya no habrá más lloro, que ya no habrá más crujir de dientes, que ya no habrá más tristeza, que ya no habrá más lágrimas, que Él enjugará toda lágrima. Gloria a Dios. Quien esté triste puede estar seguro de que Él enjugará toda lágrima si ha sufrido. Él le abrazará de tal manera que usted no va a volver a estar triste o amargado. Porque muchos estamos amargados, dolidos de diferentes cosas y pensamos, es que posiblemente la gente no me quiere, o no me entienden, o no les caigo bien, o es que mis familiares, y tantas cosas que pensamos. Déjeme decirle, usted y yo, si vivimos pensando en que las personas no nos quieren, vamos a vivir amargados, tristes, dolidos, sentidos, y no vamos a llegar a nada. Estos hombres llegaron a David con ganas, con deseo de cambiar. No llegaron a David a traerle su carga y de decir, aquí estamos, arréglanos.
Dijeron, ¿cómo ayudamos? Y ese es el punto número uno que quiero que usted y yo miremos en este día. Llega usted a con Cristo y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde me quieres? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Con quién me quieres presentar? Yo no quiero nada más venir aquí a ser el mismo que he sido. Estar dispuestos a cambiar esa forma de vida. Estar dispuestos a dejar de ser afligido, a dejar de ser triste, dolido, lastimado, enojado, con rencor o enfermo. Yo vengo a ti, Señor, pidiendo que me sanes, que me transformes, que me des vida, que me des salud, que me des abundancia de paz. Señor, yo te entrego todo, Señor. Esto que tengo yo sé que no te sirve, pero yo sé que tú tienes lo que yo necesito. Te lo entrego todo, Señor. Te lo entrego todo. Punto uno, te lo entrego todo. Dos, usted y yo tenemos que estar dispuestos a aprender del Maestro. Porque estos hombres no llegaron nada más y dijeron, venimos a dar apoyo. ¿Qué hay de comer? No, dijeron, ¿en qué ayudamos? ¿Qué vamos a hacer? Enséñanos y nosotros lo hacemos. Estar dispuestos a aprender. ¿Sabe que muchas personas viven toda su vida en la iglesia? Nunca se aprenden un verso de la Biblia. Nunca se aprenden cómo predicar una palabra, cómo usar unos versos para animar a alguien, cómo usar unos versos cuando alguien está enfermo y decir, la palabra de Dios dice esto. Todo esto es necesario y sin embargo a veces nos dicen, está enferma esa persona y decimos, le voy a llamar al pastor porque yo no sé qué hacer. Tiene 20 años, tiene 30 años, tiene 40, tiene 50. Y perdóneme si alguien se siente ofendido, no es mi intención. Mi intención es que aprendamos de estos hombres. Ellos estaban dispuestos a aprender, no a quedarse como estaban. Usted sabe que usted puede tomar clases en línea y prepararse para el ministerio, o si el Señor no lo usa para el ministerio, simplemente para tener palabra que dar un día que el Señor lo llame o lo quiera usar en alguna forma. Sin salir de su casa, usted puede tener una clase universitaria. ¡Qué hermoso! Ahora, dirá usted, yo no lo necesito para el Señor. Es cierto. Puede ser que no lo necesite, pero hay muchas formas en las que usted y yo tenemos que aprender. Aprender a orar en público, aprender a pararse enfrente de la gente y decir, Dios le bendiga. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empecemos a leer. Usted sabe que la mayoría de cristianos lo llama al frente y le tiemblan las rodillas, le tiemblan las manos y empieza a sudar todito y dice, yo no puedo. La mayoría sí somos. ¿Cómo se vence eso? Haciéndolo. ¿Cómo se aprende eso? Poniéndose a hacerlo. Y también hay personas que Dios pone en el camino para enseñar y decir, mira hermano, esto no se dice. Por ejemplo, usamos mucho esa palabra cuando llegamos por primera vez al púlpito y decimos, estoy muy nervioso, pero Dios me ayudará. Eso no le ayuda en nada. Un día un pastor me dijo, tú dices, yo estoy nervioso, le estás dejando saber a la gente lo que estás diciendo. Nadie te puede ayudar con decir estás muy nervioso. Ya todos ya lo saben. Le digo en esta mañana, entonces, ¿qué hacemos? Nos lanzamos. ¿Dónde ayudo? ¿Qué hay que pintar? ¿Qué hay que pasar la aspiradora? ¿Qué hay que lavar? ¿En dónde me pongo? No sé, voy a aprender. Estaban dispuestos esos hombres a aprender. Y sabe que aprendieron muy bien porque se convirtieron en los valientes. ¿Usted cree que los predicadores nacieron predicadores? No. ¿Los evangelistas nacieron evangelistas? No. Dios los llamó en su momento y dijeron a veces un verso al revés o dijeron lo que no debían de decir a veces y después tuvieron que pedir disculpas. Pero así fueron aprendiendo y usted encuentra a hombres y mujeres que han sido usados grandemente a través de la historia porque estuvieron dispuestos a ser usados. Usted encuentra a estos valientes de David que no solamente siguieron a David, sino estuvieron dispuestos a dar su vida por su rey. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Estaban dispuestos a dar su vida por su rey. ¿Estaría usted dispuesto a decir, Señor Jesús, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida? Sí, porque la palabra de Dios dice, y todo
el que persevera, ¿cómo dice? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, no es nada más empezar, sino es terminar la carrera. Imagínense que un corredor empieza a correr y sale adelante y dice, yo ya hice suficiente, me salgo a un lado, me siento, ¿qué pasa? Perdió la carrera, ¿verdad? Hasta que no sale hasta la meta, es que usted gana el premio. El rey David enseñó a esos hombres y los enseñó bien. Usted encuentra en el capítulo 19, capítulo 24, verso 20, que Saúl ya sabía que David iba a ser rey. Mire lo que dice. ¿Qué le dije? 24:10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Dese la cuenta de qué hombre era David. Dios le puso en las manos al rey Saúl. O sea, el rey Saúl entró a esta cueva y estando en esa cueva, David va y le corta un pedacito de la capa. Ahora, imagínense qué cauteloso debió de haber sido este varón. Va y le corta un pedacito de la capa y luego cuando ya se retiró un poco de la cueva, sale y le grita a Saúl, yo te pude haber matado, Dios te puso en mis manos, pero te perdoné la vida. Mira, Padre mío, dice, la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela, le dice. Dese cuenta lo que le dice. Ahora, pase hasta el verso 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó, ¿qué dice? Su voz, y lloró. 17. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Verso 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Le digo en esta mañana, deténgase allí. El rey David le enseñó estos principios a sus hombres. De tal manera que esos hombres llegaron a ser hombres que tenían una habilidad para pelear, pero al mismo tiempo eran hombres que respetaban la vida, que eran bendición a otros. Ahora, el punto tercero que yo quiero que mire aquí en esta tarde es que no solamente estuvieron dispuestos a dejarlo todo y a aprender, sino estuvieron dispuestos a ser mejor que los demás. Usted va a encontrar que son 30, entre 400 hombres aparecen 30 hombres que se llama los valientes de David. Esos 30 hombres tienen 3 que son aún más valientes. Déjeme leerle primero de Crónicas 26. Gloria a Dios. Desde el verso 5, volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Naán, hijo de Jair, mató a Lamir, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Ese era uno de los hombres de David. Verso 6, volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies
y manos, o sea, 24 por todos. Y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Semea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Ahora, dos cosas aquí. Ese hombre que lo mata es hermano de David. ¿Se acuerda que miramos al principio de esta plática de que los hermanos de David, los familiares de David se unieron a David? No nada más gente de afuera creció, llegó a ser de los mejores. Uno de los hermanos de David mata a este gigante. Ahora, no nada más buscaban ser de los mejores, fueron los mejores. Y le hablaba ahorita de que fueron tan valientes que en un momento el rey David dice, ¿quién me diera agua del pozo de Belén? ¿Usted ha tenido algún antojo en alguna vez? Yo creo que todos hemos tenido antojo de algo, de tomar algo, de comer o ir a algún lado. El rey David tuvo antojo de agua de ese pozo de agua. Ahora, 3 de sus valientes dicen, vamos a ir a traerle agua al rey. Ese es amor a su rey. Ese es amor a su líder. Estuvieron dispuestos a ir de noche y cruzar entre todos esos guerreros y posiblemente perder la vida a traerle el agua. Van y regresan y le dicen, rey, aquí está el agua. Cuando el rey ve el vaso de agua o el cuerno con agua, no sé qué era, dice el rey, dice, yo no me puedo beber esta agua. Esta agua es sagrada. Estos hombres han arriesgado su vida para que yo tenga que beber, tenga este antojo. Yo no me puedo beber esta agua. Esta agua la voy a usar para adorar a Dios. ¿Qué significa? Que fueron enseñados a amar, a respetar a su rey, y lo que deseaba su rey lo hacían. Ahora le pregunto a usted y yo, ¿estamos dispuestos, usted y yo, hemos crecido al punto en donde nuestro rey dice, haz esto y lo hacemos? Mucho menos decir, yo quiero ser mejor. Si oraba una hora, yo quiero orar 2. Ojalá ya haya orado 1 hora, ¿verdad? Si oraba 5 minutos, quiero orar media hora. Si yo venía a la iglesia a veces, yo quiero venir todos los días a la iglesia. Si yo visitaba a una persona algún día, ahora quiero ser mejor. Yo no quiero ser nada más una persona que se dice ser cristiano. Yo no quiero ser nada más una persona que dice, esa es mi religión. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir para el rey. Yo quiero hacer una diferencia donde voy, en lo que hago, cómo vivo, cómo me conduzco, con quién hablo, cómo hablo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Esos hombres llegaron a hacer la diferencia porque ellos se esmeraron. Casi creo que dormían con esa espada en la mano. Y la practicaban de mañana, de mediodía, de tarde, de noche. Practicaban en un árbol, practicaban entre ellos, practicaban y practicaban y practicaban. De tal forma que llegaron a ser. Hay una historia de uno de ellos que dice la palabra de Dios que miró un egipcio gigante. Y este egipcio lo desafió. Entonces él con una rama, con un palo, se enfrentó a él. Lo golpeó, le quitó la espada y mató con la espada al gigante. Dese cuenta. Ahora, Dios no lo está mandando a usted a matar a nadie, a hacer guerra con nadie. No nos vayamos aquí a confundir y pensar que vamos a salir de aquí a entrenar para matar gente. No, en ninguna manera. Estamos aquí preparándonos para ser siervos del Dios Altísimo, de tal forma que usted y yo hagamos la diferencia en lo que hacemos, a dónde vamos, cómo hablamos,
cómo nos conducimos, porque el mundo ya ha visto demasiados amargados, ya ha visto demasiados tristes, ya está cansado de la queja. Pero ¿sabe qué? Usted no encuentra a esos hombres jamás volviéndose a quejar. No los encuentra quejándose. ¿Sabe por qué? Porque estaban en el reino correcto. Y usted y yo estamos en el reino correcto. Mateo capítulo 11, verso 12 dice, el reino de los cielos sufre violencia, mas los valientes, ¿qué? Lo arrebatan. No dice lo esperan, no dice lo sueñan, no dicen esperan a ver si acaso llega. Lo arrebatan significa que el reino de los cielos viene a ser nuestro si usted y yo estamos dispuestos a ser parte de él. En esta mañana yo lo quiero animar a usted. El rey David fue un hombre que le sirvió al Señor y que tuvo muchos pecados y muchas fallas, pero amaba a Dios con todo su corazón. Y eso se reflejó en sus guerreros. Ahora, usted y yo tenemos personas a nuestro alrededor que conocen de nuestros pecados, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos el privilegio, el honor de poder presentarles nuestras vidas con el conocimiento de Cristo. Cuando nos hablan mal, poder contestar bien. Cuando nos ofenden, poder esperar al momento correcto para hablar con ellos, para platicar con ellos. Pagar bien con mal no es fácil, pero nuestro rey nos enseñó cómo hacerlo. Aun cuando estaban tratando de matar, él los estaba sanando. En Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. Y luego habla de un puño de señales. Entre ellas habla de poner las manos sobre los enfermos. Habla de orar por los enfermos. Habla de aún comer cosa mortífera o de tocar una serpiente y no nos hará daño. Pero eso es después de tener una relación con Él, de estar envuelto en el negocio del Señor, de ser usados por el Señor para hacer cosas mayores. No estar preocupados por, yo quiero más, yo ser conocido, yo quiero ser alguien grande. Mi Dios quiere usarlo. Mi Dios quiere usar a un grupo de personas. No necesita a 400, necesita a 3, 4, 1, a 2. El Señor quiere usar a todos. Y a veces una persona puede hacer una gran diferencia. En esta mañana yo lo desafío a que no es nada más ir a la iglesia, abrir su Biblia, sino es buscar conocer a Dios y dejar que Él lo use para hacer cosas grandes. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Padre amado, Señor, yo te doy gracias por tener el privilegio de predicar tu palabra. Y tú me has estado hablando en esta semana entera acerca del rey David. Y hemos estado estudiando de cómo este hombre, Señor, llegó a fallar, pero te amaba con todo el corazón. Y hubo hombres que estuvieron dispuestos a acercarse a Él y ser usados por Él de tal manera que aprendieron a ser buenos soldados. Nos apegamos a ti, Señor Jesús. Nos acercamos a ti con corazón contrito y humillado. Habla nuestro corazón. Habla nuestras vidas. Habla a cada persona que está mirando esta transmisión. Habla sus vidas. Toca sus corazones. Toca su necesidad. A su enfermedad. Espíritu Santo, habla, sana, transforma. Tristeza en dolor, pena en alegría, enfermedad en sanidad, Padre, porque tú eres el Dios que sana, el Dios que da vida, el Dios que da lo que nosotros necesitamos. Gracias por estar en tu casa en esta mañana. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toques, Señor, que toques, Padre. Toca, Señor, esta congregación. Toca, Señor, estas vidas. Cualquier enfermo, Señor, sánalo en esta mañana. Cualquier persona que esté necesitada, que salga de aquí diferente, que salga de aquí transformado, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Padre, gracias. Que a ti sea el honor, que a ti sea la gloria y la alabanza. Gracias, Señor bendito. Amén. Dios le bendiga. Aquí termino yo. Dios le bendiga, hermano.